hacer ahora el test que te comenté. ¿Qué podría ser esto? Pues profundidad también y un puente de piedras. Una cara al final, unos pulmones. Como el aparato respiratorio ¿Como el aparato respiratorio? de una persona, así como la tráquea, los pulmones. En esta familia que has dibujado, ¿a quién prefieres? Al niño pequeño. ¿Y por qué? Porque es el más juguetón. Y es muy buen compañero. Bueno, las técnicas proyectivas es un conjunto de técnicas que son no estructuradas, es decir, permiten una evaluación de tipo subjetivo y experiencial, holística, en el sentido de que intentan atrapar variables de la personalidad total que luego puedan ser estudiadas como dimensiones. En la interpretación de las técnicas proyectivas hay que tener en cuenta muchísimas variables. Es una interpretación compleja, técnica. No podemos hablar, por ejemplo, en la interpretación de un dibujo, de coger cualquier dibujo hecho por el niño y llegar a unas conclusiones. No. Son estímulos de tipo gráfico, es decir, pueden ser estímulos visuales, una mancha de tinta, puede ser una lámina en la que se reproduce una historia, puede ser una consigna para dibujar o para responder a una pregunta a nivel verbal. Bueno, ahora vamos a dibujar, ¿vale? Tienes esto aquí y dibuja una familia que tú te inventes. Son un tipo de técnicas que los psicoanalistas utilizan para hacer interpretaciones, digamos, definitivas, pero muchos psicólogos que no son en absoluto psicoanalistas las utilizan para obtener hipótesis sin llegar a una interpretación. Las técnicas proyectivas hay una amplia variedad de ellas, no todas se utilizan con la misma intensidad. Probablemente la más conocida y la más utilizada en su conjunto es el Rorschach, de la cual pues hoy vamos a poder ver una aplicación. Pertenece al grupo de los estímulos poco estructurados, en el sentido de que el estímulo visual no tiene una organización muy definida y la persona que lo ve tiene que interpretar qué es lo que ve. Profundidad también. Varios puntos así de profundidad. Corales. Fuego también, por ahí así. Fuego. Fuego por estas partes de aquí. Y sobre todo profundidades, aquí. Se puede decir que el test de Rorschach ha tenido dos fases bien diferenciadas, hasta aproximadamente los años 70 y de los años 70 para acá. Hasta ese momento el test de Rorschach se consideraba casi como una bola de cristal, como un instrumento oracular con el que el clínico podía adivinar todo lo divino y humano respecto a la persona. Desde ya los años 60 en adelante se vio que no, que era un instrumento más, como era lógico, y sobre todo a partir de los trabajos de John Exner en Estados Unidos, se convirtió en un test bastante ajustado a lo que son las normas
generales de búsqueda de investigación científica, a las normas psicométricas y con resultados experimentales bastante notables. Quizás la doctora Romano sea la figura que merece ser nombrada como figura española de referencia. Fue catedrática en la Universidad de Salamanca y luego en la Universidad Complutense y fue maestra de muchos de nosotros. Ella era una experta en Rorschach, que le enseñó a muchos de nosotros el método de Ewald Bond, alemán, y que introdujo un conocimiento sistemático y una aplicación científica de las técnicas proyectivas. Escribió y publicó una magnífica obra sobre el dibujo de la figura humana, que también vamos a poder visualizar, y que es una de las obras prácticamente insustituible en el trabajo en este campo. Ahora vamos a verlas todas las láminas de nuevo. Me gustaría que me dijeras dónde has visto cada cosa y que me lo expliques de manera que yo lo pueda averiguar. Vale. ¿De acuerdo? Vale. Bien. En esta... Bueno, dijiste varias cosas, pero hablaste de un espejo, pero luego dijiste 2 personas agarradas. ¿Dónde ves las personas? Aquí hay una, aquí hay otra. Y podría decir que besándose o algo así. Ahora El Rorschach puede interpretarse como una prueba de asociación sin más, tratando de ver los contenidos de lo que ha dado la persona, y eso tiene un interés. Lo que pasa es que ese tipo de interpretación sería la interpretación más artística frente a la interpretación objetiva, la interpretación a partir del protocolo, que esta tiene un aspecto más experimental correlacional. Esto, en general, las técnicas proyectivas han mostrado una fiabilidad bastante aceptable. De todas formas, cuando hablamos de las técnicas proyectivas en conjunto, es difícil hacer este tipo de precisiones porque cada técnica, el Rorschach, el test de apercepción temática, un test gráfico, el test del dibujo de la familia, por ejemplo, cada uno tiene una investigación específica y tienen diferentes implicaciones a la hora de su fiabilidad, ¿no? Por ejemplo, en las técnicas temáticas se le pide al sujeto que cree historias, personajes, situaciones. Las narrativas que el sujeto reproduce son muy utilizables después en la intervención psicológica. Pues el test de percepción temática es un conjunto de láminas que se publicó en el año 35. Hay técnicas temáticas para adultos, en concreto la que ha mencionado, el TAT, es una técnica para adultos, la de niños es el CAT, en la cual los estímulos están adaptados a la infancia, y hay otras variantes de estas técnicas temáticas para personas de edad avanzada o para poblaciones especiales. Sin duda son mucho más útiles en la evaluación de los niños. Para empezar, para un niño no son técnicas amenazantes, es decir, son técnicas que realiza con gusto. En general corresponden a actividades que son gratas para un niño, que forman parte de su repertorio de expresión habitual. A continuación te voy a presentar unas láminas en las que aparecen diversas escenas o situaciones. Para cada una de ellas tienes que contar un cuento, en el que tienes que decir qué es lo que ha pasado antes, qué está pasando ahora y qué va a ocurrir después, ¿vale? No tienes tiempo de límite y tus respuestas las vamos a grabar aquí, para que así se recoja todo lo que dices, ¿vale? Y puedes hacerlo como quieras. Esta es la primera lámina y aquí me cuentas un cuento. Estos son 3 pollitos que van a hacer la comida. Y están esperando. Y luego van a comer. Entonces la mamá gallina le
prepara unos espaguetis. Como se plantea como un juego, un contar cuentos, la mayoría sí les gusta. Aunque en determinadas láminas se bloquean y bueno, como que se paran, ¿no? Pero son técnicas que están adecuadas para los niños, que están, bueno, pues pensadas para que ellos se puedan expresar, y en la mayoría, si no en todas, pues se pueden ir enganchando y se van soltando, se van soltando. Hombre, las más impactantes notas que no arrancan, ¿no? Pero sí les gusta contar historias porque es un juego, es como un juego, y al ser como un juego, bueno, pues así funcionan, ¿no? A través del dibujo se expresan muchísimas cosas. Para empezar, hablaríamos, como no, de las emociones. Es decir, se expresan emociones o posibles problemas emocionales, o sea, tristeza, ansiedad, miedos. Se expresan también relaciones con otros, especialmente importante, por ejemplo, en el contexto familiar, como son las relaciones familiares. ¿Ya? Muy bien. ¿Y dónde está esta familia? Pues en un patio. ¿Y qué hacen allí? Pues jugando. ¿Y cuál es el más feliz? ¿Más feliz? ¿Mm? Este. ¿Y por qué? Porque juega mucho a las cosas que quiere. ¿Y el menos feliz? Este. ¿El segundo? ¿Y por qué? Porque algunas veces no le dejan las cosas que quiere. Se expresa de alguna manera la percepción que el niño tiene de sí mismo. Se expresan deseos, es decir, hay un tipo de proyección que se llama optativa o desiderativa, donde lo que se expresa es lo que uno querría tener. Se expresan también aspectos de adaptación positiva, muchísimas cosas. Suponiendo que formases parte de esta familia, ¿quién serías tú? Pues esa chica. ¿Y por qué? Porque es la más feliz. Bueno, este tipo de técnicas no son técnicas solo evaluativas, ¿no? Para evaluar a un niño, sino que a lo largo de la terapia se va viendo cómo evolucionan. Entonces, aunque independientemente al principio necesitemos un poco conocer, a ver por dónde podemos empezar a trabajar con el niño, es muy importante el que a lo largo del tratamiento las vayamos evaluando y las vayamos, como si dijéramos, contrastando con el conocimiento previo. Y además, sobre todo, es muy bonito ver cuando, si la cosa va bien, el niño va cambiando y sin proponernos una evaluación nos está dando la contestación, el reflejo de lo que va consiguiendo, ¿no? Luego podríamos hablar de si existen unas normas de interpretación tipificadas, es decir, con datos basados empíricamente. Para algunas técnicas se ha trabajado así, es decir, hay una base empírica. Por ejemplo, en el dibujo de la figura humana hay lo que se llaman listas de indicadores emocionales que se han hecho a partir de la observación controlada del dibujo de varios niños que tenían síntomas valorados por otro tipo de test. Los dibujos que hacen los niños es una de las maneras en las que tenemos también de observar cómo evolucionan, cómo determinadas situaciones de conflicto aparecen y desaparecen en función de los tratamientos. Es decir, que en cierta forma es un test de cambio. Con todo y con eso, sí que hay unas pautas importantísimas en la interpretación de los test. Por ejemplo, partimos de que un signo aislado no significa nada. Es decir, debe estar en relación con otros signos que apunten en la misma dirección.
Un signo puede expresar diferentes síntomas, es decir, que un niño puede utilizar algo como la lluvia o la ausencia de color para explicar, para mostrar, por ejemplo, sentimientos de tristeza, pero hay veces en que simplemente no lo colorea porque tiene prisa o porque le parece que ha terminado el dibujo sin que eso signifique nada. Las técnicas proyectivas no se aplican meramente con el conocimiento que aporta un manual que el alumno puede manejar y puede empezar a aplicar, a usar para su práctica, sino que luego requieren no solamente de una correcta aplicación, sino de una cuidada interpretación. La interpretación suele tener una parte estandarizada en la que hay unos procedimientos en los que las técnicas proyectivas se pueden parecer algo a los test psicométricos generales, pero luego hay una parte de interpretación cualitativa que requiere una especialización. Entonces es muy importante que no se banalice el uso de las técnicas proyectivas, sino que se entienda que requiere una formación específica, que normalmente es una formación de posgrado. Mira, en esta lámina hay mucha gente que ve flores. ¿Tú las verías? ¿Flores? Sí. La validez y fiabilidad de estas técnicas han sido harto cuestionadas durante varias décadas. Ahora bien, en los últimos años se están desarrollando teorías pioneras que demuestran que es posible ajustar estas técnicas a las exigencias psicométricas, conservando intactos los aspectos sustantivos de las mismas. En este sentido, las técnicas proyectivas se tornan necesarias a la hora de analizar ciertas variables y determinados aspectos del comportamiento humano.